Saludos devs y bienvenidos nuevamente al curso de RESTful API con .NET Core 3.1. En el video pasado vimos cómo trabajar con el patrón repositorio, además pues, de nuestras reglas de negocio. El día de hoy, en este video veremos cómo implementar una versión genérica del patrón repositorio y cómo trabajar también con el patrón de diseño Unit of Work. Muy bien, entonces vamos a empezar. Para poder trabajar con con una implementación genérica del patrón repositorio, lo primero que debemos hacer es crear una entidad base. ¿Para qué vamos a crear esa entidad base? Para que cada uno de las clases de dominio que nosotros tenemos actualmente en el sistema hereden de esta. Y con base a esta entidad nosotros controlar el tipo de repositorio que queremos crear. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a crear una entidad base, la ponemos pública. De hecho vamos a poner esta clase abstracta porque no vamos a generar instancias de esta clase, simplemente la vamos a utilizar para heredar de ella. Y vamos a, como todas nuestras entidades tienen una llave primaria que es de tipo entero, vamos a decir que esa llave primaria se va a llamar ID. Ahora procedemos a heredar de esta clase en cada uno de, de nuestras clases de dominio. Tenemos aquí la entidad, el comment, como aquí ya en esta entidad base ya estamos definiendo esta propiedad. En todas las demás que heredemos debemos eliminar la que estemos utilizando como clave primaria. En este caso lo hacemos para el comment ID. Vamos a hacer lo mismo base entity, lo hacemos igual con el post ID, que es la llave primaria, solo lo haremos con la llave primaria, y el user base entity, y eliminamos el user ID. Obviamente, como eliminamos una propiedad de nuestro dominio y nosotros lo estamos mapeando utilizando Fluent API, debemos modificar la configuración que ya tenemos hecha. En nuestro proyecto de infrastructure venimos a cada una de las configuraciones y obviamente nos va a empezar a salir errores. Comment ID ya no existe, se llama ID y el nombre de la columna obviamente en la tabla va a seguir siendo el mismo, simplemente vamos a hacer ese cambio. Lo mismo con el post configuration, cambiamos el post por ID, aquí también por ID, ese es el cambio, y por último con el de user. Listo, esos son los únicos cambios que debemos hacer a nivel de entidades de dominio. Modificamos nuestro dominio para utilizando una entidad base. Ahora esa entidad base obviamente la podríamos extender y agregarle más campos que van a ser transversales a las demás entidades. Por decir algo muy común que se ve en los sistemas empresariales es manejar datos de auditoría. Es decir, cuando tenemos una tabla es muy común que esa tabla tenga campos como quién fue el último usuario que hizo una modificación, la fecha de creación, fecha de modificación. Obviamente en este caso pues no es el interés saber ese tipo de información, pero si de pronto más adelante se quisiera saber,
Un buen punto para hacer eso sería acá, en la entidad base, porque todas las tablas que nosotros tengamos deben de tener esos mismos campos. O sea que sería interesante manejarlo aquí a nivel de una clase abstracta y heredar en en las entidades de dominio. Muy bien, eso es lo primero que debemos hacer. Una vez tengamos ya la entidad base creada, vamos a proceder a crear nuestro repositorio genérico. Para eso vamos a agregar una nueva clase, que de hecho va a ser una interfaz, y a esa interfaz va a ser, le vamos a poner repository, obviamente la vamos a marcar pública, y en este vamos a decirle lo siguiente: como va a ser genérica, pues debemos decir que vamos a trabajar con un T, cierto que T puede ser cualquier cosa, como lo vimos cuando estábamos creando la respuesta para nuestra API. Pero en este caso vamos a decirle lo siguiente: vamos a decirle que esta T debe ser de tipo base entity. ¿Para qué? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es definiendo una restricción, y es que nosotros solo podemos crear repositorios de las entidades de negocio de nosotros, ¿cierto? De las entidades que nosotros hayamos matriculado y que estemos mapeando contra una tabla, que en este caso pues es la de base entity, que fue el paso que hicimos anteriormente de poner a todas a heredar de este. Tiene mucho sentido esta parte, sobre todo para, pues no podríamos, y recordemos que no todas las entidades que nosotros tengamos aquí en nuestro core van a ser necesariamente entidades que mapeen contra tablas, ¿cierto? Va a llegar el momento en que tengamos entidades adicionales que simplemente estemos utilizando para validar reglas de negocio o cualquier otro tipo de tarea, y no necesariamente son tablas específicas de nuestra aplicación. Y para esa entidad no tiene sentido generar un repositorio, crear un repositorio genérico, porque pues obviamente no funcionaría. Por eso lo estamos matriculando aquí y estamos poniendo esta restricción. Para poder implementarla debe ser un objeto T que esté heredando de una entidad base de esta clase base entity. Y aquí vamos a matricular los diferentes métodos que necesitamos o que queremos que tenga esa implementación genérica. Como nosotros estamos manejando todos los métodos asíncronos, vamos a seguir con el mismo approach. Vamos a decirle que esto nos va a devolver. Este método se va a llamar, vamos a tener uno que es getById. Listo, que aquí vamos a mapear el CRUD. Entonces el getById hay que mandarle que el ID. Ahí está. Obviamente esto nos devuelve un asíncrono, pero ese asíncrono nos debe devolver, como es por ID, nos debe devolver la entidad que estamos consultando, es decir, nos debe devolver la T. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras propiedades. Vamos a poner el agregar para el crear, el update, el delete, y aquí de primeras vamos a poner el get all, ¿cierto? Obtener todos. En este caso el obtener todos no necesitamos parámetros para eso. Aquí ya tenemos matriculadas pues todas las operaciones CRUD, que de hecho ya tenemos implementados en los otros repositorios: obtener todos por ID, insertar o actualizar y eliminar. En el caso del get all
no nos va a devolver un t, sino un enumerable de t. El getById si nos devuelve un objeto de t, y vamos a manejar el add, el update y el delete. Vamos a manejarlos como vacíos, no nos van a devolver nada. Vamos a empezar con esta implementación. Obviamente ya aquí podríamos agregar más métodos para hacer mucho más personalizado. Vamos a trabajar por ahora con la implementación básica. Como ya tenemos una interfaz que nos define cuáles son las operaciones que va a tener nuestro repositorio genérico, ya lo que debemos hacer es crear una implementación de ese repositorio. En este caso le voy a poner base repository. Lo ponemos público y le decimos que este va a implementar la interfaz que acabamos de crear, repository. ¿Cierto? Obviamente, pues recordemos que esta va a ser genérica. Entonces aquí le decimos que t, esta entidad, esta implementación, como también es genérica, vamos a marcarla también como t. Y aquí simplemente volvemos a poner la misma restricción, donde t sea de tipo base entity. Aquí nos salen obviamente los errores de que como estamos implementando una interfaz, estamos obligados a crear cada uno de los métodos que contienen esa interfaz, a implementarlos. Entonces lo vamos a hacer, obviamente pues es lo que queremos. Aquí como es asíncrono, pues tenemos que marcar todos estos métodos como asíncronos. Voy a hacer, listo, tenemos todos los métodos marcados como asíncronos. Ahora pues vamos a hacer la implementación. Lo voy a manejar en el mismo orden que los tenemos. Primero la consulta, primero los de consulta y luego los de transacciones como tal, las operaciones. Dejémoslo así. Muy bien. Creamos un constructor en esta clase porque obviamente pues aquí necesitamos trabajar private read only nuestra conexión a la base de datos, nuestro contexto que es social media, le decimos contest. Vamos a ponerle contest a este, y obviamente pues este contest lo estamos inyectando. Esto aquí todo raro. Entonces social media contest es igual a este que le estamos inyectando. Esto, ahí tenemos este contexto. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Lo siguiente, tenemos que matricular la entidad con la cual nosotros vamos a trabajar. En este caso sería, así como está seteado en nuestro contexto, lo ponemos un dbset de tipo t y le vamos a poner a este entities. En este entities es que nosotros vamos a registrar el tipo t que estamos recibiendo. Para hacer eso simplemente pues ya Entity Framework viene con esto,
hacemos el set de tipo T. Ahí ya le estamos diciendo que esta implementación que es genérica, pues nosotros la vamos a matricular, vamos a decirle que el contexto que estamos utilizando, que vamos a recibir, le vamos a matricular la entidad de tipo T, que algunas veces será post, otras veces comment, otras usuario. Y ya con base en eso, pues vamos a empezar a hacer las operaciones. Aquí le voy a decir return entities punto. Bueno, aquí digamos que hay un aspecto a mejorar, y es como nosotros marcamos esto como asíncrono, pues obviamente tenemos que tener aquí la palabra await y aquí un método que nos devuelva. Esto es algo que posiblemente cambie después. Va a dejarlo así, pues como esto nos va a convertirlo a un listado, toList async. ¿Qué problema tengo con este? Que al yo convertirlo a un toList async, pues estamos haciendo la consulta en ese mismo momento. Mientras que si lo trabajáramos con un enumerable o un equerable, tendríamos una consulta diferida y solo se ejecutaría en el momento en que nosotros hagamos un toList o algo por el estilo, o lo estemos utilizando dentro de un for each. Pero por ahora no tenemos un método que sea toEnumerable, entonces manejémoslo así. El otro método que queremos implementar, pues obviamente es el de obtener por ID. Estos ya son más sencillos. Le decimos await entities punto find async y ponemos el ID. Muy bien. Tenemos el agregar. Bueno, aquí tenemos un error. Es que obviamente yo para agregar no necesito el ID. Bueno, para el delete sí, para agregar y actualizar necesitamos es la entidad. Entonces ponemos aquí entity y entity. Muy bien. Ahora pues aquí ya nos empieza a salir errores. Ponemos de tipo T, este no y este sí. Listo. Este que ponemos entity y a este también. Listo. Entonces tenemos by id, get all. Ya el get all lo tenemos implementado. El by id lo tenemos implementado también. Nos falta el agregar. Para el agregar, venimos aquí, le decimos entities entities punto add. Agregamos la entidad, que es exactamente la misma implementación que ya tenemos en estos, y venimos aquí y al contexto, que es -context punto save changes, y aquí el save changes lo podemos hacer asíncrono. Entonces lo marcamos como wait. Vemos que aquí no estamos retornando nada. Vamos a hacer lo mismo con el actualizar. Muy bien, y para el actualizar, entonces lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces aquí agregamos simplemente, recordemos que
En el video pasado vimos que para actualizar lo podríamos hacer de diferentes formas, dependiendo pues de si estamos trabajando con un contexto enlazado con una entidad a la cual se le estaba haciendo tracking o no. Pues obviamente aquí podríamos hacer exactamente lo mismo. Podríamos manejar el tracking en una, pues consultar la entidad y modificar las propiedades que queramos, o seguir utilizando el mismo approach que está actualmente en el del post, que es consultar uno la entidad existente, ¿cierto? Y actualizar las propiedades que queramos. Esta tendría que ser, ya con las propiedades actualizadas y consultada desde la base de datos, tendría que ser la que se le envió, la que se le envía aquí. Entonces, para poder hacer eso, pues de hecho es muy sencillo. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a decirle entities.update y pues la entidad. Y obviamente hacemos el save changes. ¿Qué nos implica hacerlo de esta forma? Pues que obviamente cuando nosotros le mandemos esta entidad, él va a actualizar esa entidad con todos los campos que nosotros le mandemos. Ahí no vamos a tener como la oportunidad de decirle de que actualice un campo o actualice uno o el otro, sino que él va a actualizar la entidad que le mandemos. Entonces es responsabilidad de nosotros en nuestra regla de negocio enviarle los campos que queremos actualizar. Este nos va a actualizar toda la entidad. Y ya para el delete vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar aquí es lo siguiente, que de hecho es como lo veníamos trabajando. Es el mismo código que nosotros tenemos. De hecho, para ver que estemos haciendo como las cosas iguales, podríamos venir aquí a nuestra implementación y pegarla. Obviamente este es de tipo T, se va a llamar entity porque ya nos va a volver una entidad que nosotros queramos, y aquí podemos invocar el método getById. Este método getById, ya teniendo nuestra entidad, hacemos exactamente lo mismo. entities.remove, que vean que es lo que estábamos haciendo en nuestro repositorio de post. Obviamente aquí ya no le vamos a ir a post porque algunas veces van a ser entidades diferentes, y le decimos que vamos a remover esta entidad. Damos punto y coma. Y ahí está. Y obviamente pues no nos puede faltar el contest save changes. Vamos a guardar los cambios. Aquí ya tenemos una implementación estándar de nuestro repositorio. Ya lo único que tendríamos que hacer, bueno, para que nos funcione todo, es registrar. Como estamos trabajando con una interfaz y vamos a inyectar esa interfaz en nuestros servicios, debemos inyectarlo en el startup, debemos registrarlo. ¿Cómo lo registramos? Siempre, igual como hemos venido haciéndolo, solo que en este caso vamos a agregarlo de tipo scope, ¿cierto? Recordemos que ahí lo único que cambia con los tracing es el ciclo de vida, de cuánto tiempo está permanece activo ese objeto que estamos inyectando. Bueno, aquí le vamos a decir que cuando en una clase estemos utilizando una interfaz de tipo
hay repository que genere, que utilice un tipo T, cierto, que sea genérica, vamos a reemplazarla con la implementación que acabamos de hacer, que es base repository vamos aquí punto y coma type of, a ver qué error nos está diciendo. Bueno, en este caso es con paréntesis, scope acá y este sobraría. Listo, ahí ya lo tenemos registrado nuestro repositorio genérico y la implementación genérica. Ahora ya va a hacer lo siguiente, va a eliminar este repositorio post y este repositorio de usuario, los voy a eliminar y lo va a hacer también aquí en estas clases. Vamos a darle eliminar y eliminar. Posiblemente más adelante tengamos que crear uno nuevo, pero pues no hay problema con eso. Ahora, como tenemos la implementación, vamos a ver que con esta genérica vamos a resolverlos tanto el de post como el de usuario. Y lo único que tendríamos que hacer es en nuestro servicio, en el post service, ya no le vamos a decir que estamos utilizando una interfaz post repository, sino que vamos a hacer un repositorio genérico para la entidad de post. Y lo mismo, un repository genérico para la entidad de usuario. Hasta este momento es como si tuviéramos exactamente la misma implementación con los repositorios que acabamos de eliminar. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ya lo único que necesitamos es lo siguiente. Hacemos igual, inyectamos los repositorios acá. Obviamente este es el de post. Y aquí ya tenemos que nos toca cambiar la implementación de todos los métodos. Simplemente este aquí estamos consultando el get post por id. Aquí simplemente sería get by id. Este es get all. Este es user. Entonces get by id de user. Este sería insertar. En el caso del repositorio genérico es add. Este sería update. Recordemos que aquí ya vamos a tener algo, y es que este no nos va a devolver, aquí nos estamos devolviendo un booleano. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a quitar esto para no cambiar la interfaz. Eso lo haremos más adelante, voy a decirle que siempre vuelva un true. Igual nosotros como vamos a manejar nuestras excepciones genéricas, si él falla aquí eliminando si él falla ahí eliminando, va a volver un falso por defecto y obviamente la excepción, o sea que no es tan importante manejarlo en este caso. Él solo va a volver un true cuando eso se ejecute correctamente, o sea que también es válido tenerlo aquí sin ningún tipo de condicional. Muy bien, bueno, y veamos aquí que el update, vamos a ver que hay algo vamos a ver cómo nos va a funcionar este update así. Listo, que aquí ya simplemente matriculando nuestro repositorio, nuestra interfaz genérica con la entidad de dominio,
que vamos a utilizar, él ya es capaz de generarnos un repositorio que tiene las operaciones CRUD sin nosotros obviamente agregar clases adicionales. Que aquí ya no lo tenemos en los repositorios. En este momento la aplicación debe estar funcionando tal cual la dejamos. Vamos a validar eso. Obviamente aquí tenemos un error de pose ID. Según esto nos faltó, ya no es pose ID, recordemos que esto lo cambiamos y es simplemente ID. Listo. Ejecutemos la aplicación, nuestra IP nuevamente y veamos cómo queda. Bueno, ahí está funcionando. Todo exactamente tal cual lo hemos dejado. Venimos aquí, consultamos por un ID en específico, funciona. Otro ID, ahí está. Listo, entonces tenemos nuestra aplicación funcionando exactamente como la habíamos dejado, pero con la diferencia que en este caso, para cuando queramos agregar repositorios nuevos, por decir el de comentario, lo único que tenemos que hacer, bueno, de hecho lo podríamos incluso hacer la prueba, es venir acá, venir en donde, pues en la clase que queramos utilizarlo y decirle comment. Solo con esto, con hacer esto, ya tenemos un repositorio para la entidad de comment que nos permite utilizar o realizar las operaciones CRUD sobre esta entidad sin tirar ninguna línea de código. Entonces en este punto pues es que vemos la utilidad de tener una implementación genérica de este patrón. Ahora bien, esta implementación genérica no es obligatoria para cumplir con el patrón repositorio. Listo, recordemos que para el patrón repositorio a la hora de implementarlo existen diferentes approaches. El primer approach, o digamos que uno de los que se utiliza mucho, es el que estábamos siguiendo hasta el momento, que era crear un repositorio por cada una de nuestras entidades. Haciendo eso ya tenemos mucho, pues digamos que ya estamos cumpliendo con el patrón como tal. ¿Qué ventaja tenemos con ese? Que haciéndolo así individual por entidad de dominio, obviamente solo vamos a tener en ese repositorio las propiedades o los métodos que son específicos de ese dominio. Por decir, en el caso de los posts, listo, necesitamos las operaciones básicas más otras adicionales. ¿Qué pasa si, por decir, aquí tenemos una tabla, una entidad de dominio que no es a la cual no es necesario hacerle un CRUD porque se la estamos insertando por base de datos o simplemente no es necesario? Al nosotros hacer esto, pues obviamente a esa entidad le estamos dando esa opción de insertar, actualizar, lo cual sería, pues digamos que no es lo adecuado porque son operaciones que realmente no se necesitan. Obviamente habrá unos casos en que se puede ser flexible, otros no tanto, pero digamos que ahí esta es la implementación como tal de del patrón repositorio, utilizando una implementación genérica, trabajando con Entity Framework Core. Vamos que esto aquí, obviamente en la implementación genérica que hicimos, pues el contexto es de Entity Framework. Ya si se está trabajando con otra tecnología de acceso a base de datos, pues tocaría ver qué tipo de implementación genérica se puede hacer. Por eso es que digo que esta implementación genérica no es obligatoria para trabajar con el patrón repositorio. Muy bien, y ya por último, lo que vamos a hacer es agregar el patrón unit.work. Este patrón es muy utilizado en conjunto con el patrón repositorio. ¿Qué vamos a conseguir con la utilización de este patrón? Básicamente
es tener un único punto de acceso a nuestro acceso a datos. Como ven nosotros aquí en el service, pues cuando estemos trabajando cuando necesitemos uno o más repositorios, pues obviamente los tenemos que generar acá. Esta técnica que estamos utilizando la podemos simplificar utilizando unit.work, y es que aquí ya nosotros utilizaríamos simplemente nuestra unidad de trabajo y esa contendría todos los repositorios que se utilizan en nuestra aplicación. Obviamente ya trabajando en arquitecturas más grandes, posiblemente haya unidades de trabajo por modelos de negocio, ¿cierto? Por decir, si es un e-commerce, habrá una unidad de trabajo para ventas, otro para compras, como por tipos de departamentos. Eso va a depender mucho cómo se definan los dominios de cada aplicación, pero digamos que eso es lo que pretendemos. Y obviamente también nos sirve para manejar las transacciones a las entidades. ¿Por qué nos sirve eso? Porque digamos que utilizando este unit.work nosotros vamos a poder compartir una conexión, una instancia de la base de datos entre todos los repositorios de nuestra aplicación, o al menos los que estemos utilizando. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a agregar una nueva interfaz que se va a llamar unit.work. Listo. Entonces en este unit.work vamos a agregarle, es importante que se pueda liberar. Entonces vamos a que implemente disposable. Es que nos dice aquí, no, aquí obviamente esto es una interfaz, la creé mal. Y vamos a registrar los métodos. Vamos a decirle que vamos a tener un repositorio. Vamos a utilizar un repositorio genérico de post que se va a llamar post repository, y esto va a ser una propiedad. ¿Por qué como propiedad? Porque la necesitamos exponer en nuestro servicio. Necesitamos que desde nuestro servicio podamos acceder al repositorio, y lo mismo acá, pero con el de user repository. Vamos a tener otro que se va a llamar commit, o más que commit vamos a ponerlo save changes. Y vamos a ponerle uno que sea save changes async, que este sea un task. Este va a ser con la que vamos a trabajar. Obviamente cuando nosotros tengamos, de hecho aquí vamos a matricular todos los repositorios con los que va a trabajar nuestra aplicación. Obviamente pues aquí nos faltaría el de comment, que pues ahorita no lo estamos usando, pero lo vamos a necesitar más adelante. Se puede agregar ya o cuando se esté utilizando. Vale, eliminar las referencias que no se utilicen y listo. Aquí lo tenemos. Ahora lo que hacemos es, en nuestros repositorios vamos a crear la implementación de nuestro unit.work. Listo, public unit.work, que va a implementar la interfaz unit.work que creamos previamente.
creamos los métodos y aquí están. Obviamente, como este va a ser el que nos va a manejar la cadena de conexión, vamos a decirle, vamos a matricular en este exactamente el mismo contexto. Uni.work, pegarlo aquí. Social media contest, el contexto, y aquí lo hacemos igual. Contest igual contest. Aquí en estas propiedades vamos a retornar lo siguiente. Vamos a decirle, obviamente nos toca crear, instanciar estos que tenemos en el post service, los voy a pasar para acá. Este y obviamente también el de comment. Los pasamos para nuestra unidad de trabajo. Comment repository. Ahí están. Y aquí simplemente voy a retornar esto. Le voy a decir que si en este estamos en si el post repository que viene aquí es nulo, vamos a generar una nueva instancia de nuestro repository, base, que le pusimos base repository para la entidad de post. Obviamente, para que esto nos funcione, pues necesitamos enviarle el contexto que lo tenemos ya previamente registrado. Entonces veamos que aquí le estamos mandando user y comment. Aquí simplemente lo renombramos user y comment. Vamos que este contexto, ¿cierto? La instancia del contexto de base de datos que estamos recibiendo en nuestro uni.work es la misma que le estamos pasando a cada uno de los repositorios. Entonces por eso es que podremos más adelante pues manejar las transacciones que tengamos. Aquí simplemente sería contest.savechanges. La implementación de este es contest.savechangesAsync. Obviamente con el await y marcando este como asíncrono. Y para el dispose, lo único que vamos a preguntar es que si nuestro contexto es diferente de nulo, vamos a liberarlo. Dispose. Incluso esto también lo podríamos marcar como asíncrono, pero no es necesario en este momento hacerlo así. Aquí ya tenemos nuestra unidad de trabajo. Entonces esa es la dinámica para trabajar con él. Simplemente registrar los repositorios acá. Y como estamos trabajando con este aquí, con interfaces, pues nos toca hacer exactamente lo mismo. Venir acá y vamos a registrarlas. Bueno, de hecho me sirve más este arriba. Vamos a estar ahí, uni.work. Vamos a utilizar uni.work. Esto siempre utilizando inyección de dependencias para evitar estar altamente acoplados entre clases. Y por último, ya para finalizar, vamos a private. Bueno, de hecho lo voy a hacer aquí.
el unit.work unit.work, le damos aquí punto y coma, eliminamos este que ya no lo vamos a necesitar. Venimos aquí, este ya solo nos va a recibir el unit.work y hacemos exactamente el mismo procedimiento que venimos haciendo, lo inyectamos en el constructor, le seteamos el valor que viene y acá ya como es por post, vea lo que va a pasar, le digo unit.work y quiero utilizar el repositorio de comentarios o el de post o el de user. O sea, ya tenemos en un único punto el acceso a todos los repositorios que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Y esa es la utilidad que tenemos con este patrón. Obviamente pues adicional al tema de las transacciones que más adelante ya lo veremos. Entonces va a reemplazar que todo lo que diga por repository por unit.work post repository y simplemente por user repository. Si ejecutamos, pues debe estar funcionando ahora sí tal cual como lo habíamos dejado, pero ya teniendo unas mejores prácticas en cuanto al uso de patrón repositorio y unit.work. Muy bien, veamos ya el resultado final. Ahí está consultando, todo perfecto, consulta por ID, consulta. Vamos a insertar uno para ver que siga funcionando el insertar. Vamos a decirle que el usuario 50, le damos a insertar, nos dice que el usuario no existe, quiere decir que está haciendo la validación de negocio que ya teníamos definida previamente. Venimos aquí y le damos, bueno, uno que sepamos que existe, lo podemos coger de por aquí para que no se lo pongamos todos al 1, el user ID 20 o 14, ok. Vamos a decirle que es el user ID 14, le damos a enviar y ahí está, dice que nos insertó, que insertó el usuario, que insertó el post con el user ID 14. Si venimos aquí y lo consultamos, vamos a ver lo siguiente. Bueno, de hecho hay algo que debemos hacer, pero eso lo haremos en el próximo video, si quieren lo pueden adelantar, y es que vean que aquí me acabo de dar cuenta de que el post ID él lo está mapeando en cero, o sea, siempre está volviendo en cero. ¿Y por qué pasó eso? Obviamente porque nosotros renombramos nuestra entidad. Como renombramos nuestra entidad, esa propiedad de nuestra entidad, pues ya cuando hacemos el automapper, recordemos que estamos utilizando automapper, él cuando viene aquí a hacer el automapper que está mapeando de post de Teva Post, no está siendo capaz de, de mapear esas propiedades uno a uno porque el nombre es diferente. Como les había comentado, él funciona muy bien cuando las propiedades son iguales, se llaman igual. Aquí ya lo que tenemos que hacer es configurar esa propiedad para decirle que ya no se mapee nombre pues con el nombre igual, sino que ese nombre se mapee contra la post ID, lo mapee contra ID, que eso es lo que tendríamos que hacer. O otra que lo va a reemplazar en ese momento para que no nos salga el error, pero en el próximo video veremos cómo utilizar ese mapeo configurable, pero agregándole
validaciones adicionales al automapper. Listo, para no estar cambiando nuestras entidades, porque no tiene pues sentido. Vamos a ver aquí que ya simplemente pues con haber cambiado el DTO ahí sí tenemos el ID. Listo, dámoslo aquí, nos va a dar consultar, ahora sí nos está generando el ID. Entonces en el próximo video pues hacemos eso rápidamente, que eso es cuestión de 2 minutos, configurar ese campo. Ahí está, y el último que nos ingresó fue este, el 8051. Vamos a volverle a dar a agregar. Ahí está, el 8052, por eso no nos había devuelto el ID. Listo muchachos, entonces de esta forma terminamos pues con la parte del patrón repository y unit of work integrados a nuestro proyecto. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Recuerda que si te gustó el video, si aprendiste algo, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus compañeros, colegas de trabajo, con el fin de que siga creciendo la comunidad de desarrolladores.net. Eso es todo y hasta luego.